Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Daniel y hoy vamos a ver los tres tipos de fracciones que existen. Las fracciones propias, fracciones impropias y fracciones mixtas. También vamos a ver cómo se hace el pasaje de fracción impropia a fracción mixta y cómo se hace el pasaje de fracción mixta a fracción impropia. Si les interesa aprender sobre estos temas, los invito a quedarse. Y sin nada más que decir, comencemos. Muy bien, comencemos con la primera fracción, que es la fracción propia. ¿Cómo nosotros identificamos una fracción propia? ¿Sí? La característica de la fracción propia es que el numerador siempre es más pequeño que el denominador. Acá tenemos el numerador es más pequeño que el denominador, ¿sí? Estas dos son fracciones propias. Entonces, como ya sabemos cómo identificar una fracción propia, ahora vamos a hacer su gráfica. Bien, ¿cómo hacemos la gráfica de 2/3? Tenemos un entero y lo tenemos que partir en tantas partes como me dice el denominador. Tengo un entero, entonces lo tengo que partir en 3. Por eso está separado en 3. Y tenemos que pintar tantas partes como me diga el numerador. Entonces tenemos que pintar 2. ¿Sí? Allá pintamos 2 y lo partimos en 3. 2/3. Ahora hacemos lo mismo con un cuarto, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tomamos un entero, lo partimos en 4 partes, ¿sí? Como me dice el denominador, y pintamos una, ¿sí? Porque el numerador me dice que tengo que tomar una sola, ¿sí? Ya tenemos un cuarto. Podríamos decir que cada vez que haga una fracción propia, siempre voy a hacer solamente un entero. Siempre voy a hacer solamente un entero y eso lo voy a partir, ¿sí? Esa es una característica de las fracciones propias. Ahora vamos a hablar de las fracciones impropias. Bien, las fracciones impropias, al contrario de las fracciones propias, el numerador es más grande que el denominador, ¿sí? Entonces, si vemos que el numerador es más grande que el denominador, tenemos una fracción impropia, ¿sí? Acá tenemos una otra fracción impropia porque el 7 es más grande que el 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora la gráfica de la fracción impropia, ¿sí? Tomo un entero y lo parto en las partes que me dice el denominador, ¿sí? Me dice que lo parta en 3 partes. ¿Y cuántas partes tengo que pintar? La que me dice el numerador. Me dice que pinte 4. Entonces voy a pintar 1, 2, 3, ¿sí? Pero me dice que parta 4. Pues yo tengo que hacer otro entero más y partirlo en la misma cantidad que me dice el denominador, ¿sí? Hago otro entero, lo parto en 3 y comienzo de vuelta, ¿sí? Pinte 1, pinte 2, pinte 3 y ahora pinte 4, ¿sí? Ahí ya pinté 4/3. Vamos con otra fracción impropia, ¿sí? Me dice que tengo un entero, lo parte en 2, ¿sí? Y tengo que pintar 7, ¿bien? Entonces acá yo voy a poder partir 2. Por eso tengo que hacer otro entero más, partirlo en 2, ¿sí? Y voy a hacer tantos enteros como yo necesite para pintar los 7 que me dice el numerador. Entonces está partido en 2, empieza a contar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? ¿Sí? Entonces vean todos los enteros que tuve que hacer para pintar 7 medios. Entonces, una vez hechas sus gráficas, puedo hablar de otra característica de las fracciones impropias, que es que cada vez que yo haga la gráfica siempre voy a tener que hacer más de un entero. Bien, ahora vamos con el tercer tipo de fracción, que es la fracción mixta. Bien, y la fracción mixta la reconocemos porque tenemos una parte entera y una parte fraccionaria, ¿sí? Así vamos a reconocer la fracción mixta. Tenemos una parte entera y una parte fraccionaria. Bien, entonces ahora, ¿cómo voy a hacer la gráfica de una fracción mixta? Bien, voy a ver la parte fraccionaria, ¿sí? Y el denominador me va a decir en cuántas partes tengo que partir el entero. Y listo, una vez que lo partí, si me dice que tenía que partirlo en 3 partes, lo partí en 3 partes. Ahora tengo que ver la parte entera, ¿sí? La parte entera me dice que tengo 1, ¿sí? Tengo un entero. Eso quiere decir que todo esto lo tengo que pintar, ¿sí? Tengo que pintar un entero completo. Y voy a hacer otro entero donde voy a poner la parte fraccionaria que dice 1/3, o sea que tengo que pintar 1. Esta tengo el entero, que sería el 1, ¿sí? Que es todo, y tengo el 1/3. Bien, bien, así es como yo hago la fracción mixta, ¿sí? Vamos con este ejemplo ahora, ¿sí? Me dice que tengo que tener un entero que está partido en 2, ¿sí? Está partido en 2, ¿sí? Y ahora, ¿cuántos enteros tengo que pintar de los que tengo acá? Tengo que pintar 3 enteros, ¿sí? Entonces tengo que pintar un entero, 2 enteros, 3 enteros, y tengo que hacer un entero más para representar la parte fraccionaria, que es un medio. Entonces, ahí está, pinté un medio en el último. Y acá tengo un entero, un entero, un entero y tengo un medio. Y si yo sumo 1 más 1 más 1 me da 3. Y así es como representamos las fracciones mixtas. Muy bien, ahora toca hacer el pasaje de fracción impropia a fracción mixta, ¿sí? Bien, quiero que vean primero la gráfica y noten que son iguales, ¿sí? Vean, acá tenemos 3 pintados,
uno pintado, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? Tenemos estos tres pintados y tenemos la mitad pintado del último, Y justamente pasa que si yo paso 4/3 a fracción mixta, me da 1/3. Y si paso 7/2 a fracción mixta, me da 3 1/2. Bien, entonces, ¿cómo hacemos este pasaje? Yo voy a tomar el 4/3 y me voy a preguntar, ¿sí? ¿Cuántas veces entra el 4 en el 3? ¿Sí? ¿Cuántas veces entra el 4 en el 3? Y es una sola vez, ¿sí? Es como yo estuviese dividiendo, digo 4 dividido 3 de 1, ¿sí? Incluso lo podemos hacer como una división, digo 4 dividido 3 de 1, ¿sí? De 1. Y 1 por 3, 3. Al 4, ¿cuánto le sobra? 1, ¿sí? Y ahí cierra la división. Y justamente es lo que estoy haciendo acá. Yo digo, ¿cuántas veces entra el 4 en el 3? Una sola vez. Y ese resto que me está sobrando ahí es justamente el numerador de la parte fraccionaria, ¿sí? Yo tengo una fracción de 3, entonces pongo 3. Y lo que me está sobrando ahí es el numerador de la parte fraccionaria. Entonces, para hacerlo más rápido, digo, ¿cuántas veces entra el 4 en el 3? Una sola vez. Entonces digo, pongo el 1 y digo 1 por 3, 3. ¿Cuánto falta para llegar al 4? Falta 1. Es otra manera de verlo. Como ven, 4/3 es igual a 1 1/3. Por eso tenemos la misma gráfica. 4/3 es igual a 1 1/3. Ahora practiquemos con estas. Con 7/2 vamos a pasarlo a fracción mixta. ¿Sí? Tengo 7/2 igual. Y ahora me pregunto lo mismo. ¿Cuántas veces entra el 7 en el 2? Vamos a hacer la división. 7 dividido 2. 7 para 2 de 3. 3 por 2, 6. Al 7 le sobra 1. Entonces, ¿cuántas veces entra el 7 en 2? 3 veces. ¿Sí? Entonces voy a poner 3. Pongo la misma fracción, o sea, el mismo denominador. Me sobró 1, entonces eso es lo que tengo que poner como numerador. Vamos a hacerlo mental, entonces digo, ¿cuántas veces entra el 7 en 2? 3. Entonces, 3 por 2, 6. Al 7, ¿cuánto le sobra? Le sobra 1. ¿Sí? Por eso lo escribimos de esta manera. Como vemos acá, representan la misma cantidad, ¿sí? Entonces 7/2 si la pasamos a fracción mixta me da 3 1/2. Muy bien, ahora hagamos lo contrario. Si vamos a ir de fracción mixta a fracción impropia. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner la fracción mixta. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer una multiplicación, ¿sí? Yo primero pongo el mismo denominador, que va a ser 3, ¿sí? Y multiplico 1 por 3, 3, más 1, 4. ¿Sí? Siempre tengo que hacer lo mismo. 3 por 1, 3, más 1, 4. ¿Sí? Así es como paso de fracción mixta a fracción impropia. Bien, vamos a probarlo ahora con esta fracción mixta, ¿sí? 3 1/2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el mismo denominador, que es 2. Decimos 2 por 3, 6, más 1, 7. ¿Sí? 3 por 2, 6, más 1, 7. Y ya transformamos la fracción mixta en fracción impropia. Bien, por eso tienen el mismo gráfico, ¿sí? Porque esta fracción mixta es esta fracción impropia y esta fracción impropia es esta fracción mixta. Entonces, si el video les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse. Si tienen alguna duda, comenten. Yo los saludo y nos vemos en un próximo video.